¿Deseas prolongar la vida útil de tus equipos críticos como variadores y PLCs y al mismo tiempo evitar paros inesperados por cambios de temperatura? ¿O deseas trabajar en un lugar siempre iluminado? Por esta misma razón no te debes de perder la siguiente Masterclass que se llevará a cabo el 31 de julio a las 9:15 de la mañana, hora de centro, donde conocerás todos los accesorios que tenemos en Finder para tableros de control y de fuerza, además de que te comentaremos de algunos tips de buenas prácticas para tus proyectos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con esta masterclass que yo le puse de nombre accesorios para tableros de control y fuerza, ¿vale? En esta presentación quiero darles primero antes un preámbulo de lo que es Finder. Finder, como ustedes saben, es una marca de origen italiano que tiene diferentes digamos, sectores en los que puede entrar con nuestros productos. La principal es la parte industrial, donde todo el mundo, siempre que hago la pregunta de qué productos conocen de mi marca, pues siempre la respuesta obvia es relevadores, ¿no? Aquí lo que quiero mencionar es que aparte de relevadores, tenemos muchos accesorios que se pueden incluir en los relevadores y así, y con esto hacer más eficientes el uso de estos dispositivos, ¿no? Que en realidad pues no tienen como, no sé, novedades tan extraordinarias como algunos otros equipos dentro de la gama de productos de Finder, como lo que les estoy mostrando enseguida, que tenemos algunos productos como protectores de picos, relés de estado sólido, no solamente monofásicos, sino también bifásicos, trifásicos. Tenemos un nuevo PLR que es Opta y tenemos una nueva versión con Códesis. Tenemos bloques de distribución, contactores industriales, relevadores de vigilancia de tensión de red y muchos más equipos que algunos de ellos los vamos a ir desmenuzando durante la presentación. Ahora bien, también en el lado residencial, Finder ha incursionado en la domótica, en la inmótica. Como ustedes saben, Finder tiene un protocolo y productos con KNX, pero a su vez tienen productos que también nos ayudan para hacer un departamento pequeño que no supere 100 metros cuadrados, hacerlo inteligente con la tecnología de Jesly. De ahí que se desprenden algunos equipos como contactores para alumbrado, interruptores de horario, fotoceldas y sensores de movimiento, ¿va? Solamente ha sido un preámbulo muy rápido de algunas soluciones prácticas y rápidas que tiene mi marca. Ahora bien, hablando de los accesorios de Finder, Finder tiene un apartado que se llama termorregulación industrial e iluminación para tableros, que es un accesorio muy importante. Y de aquí les quiero darles un poquito de contexto. Dentro de un tablero podemos tener muchos equipos críticos, como pueden ser PLCs, pueden ser, muchas gracias, como pueden ser variadores de frecuencia, relevadores, relés de estado sólido, yo qué sé, un sinfín de equipos que necesitan que convivan perfectamente para que puedan hacer el trabajo para el cual están destinados. Ahora bien, en el caso de la temperatura es un factor súper importante porque podemos tener una temperatura alta y una temperatura baja, que esto va a provocar que se genere o no una condensación dentro de los equipos y que a su vez estos equipos críticos lleguen a fallar, ¿va? Yo sé que muchas veces en un proyecto nosotros nos involucramos a casi al 100% en los equipos que ya mencioné, pero muy pocas veces hacemos caso a las condiciones exteriores que van a influir en el comportamiento de estos equipos, ¿no? Porque muchas veces integramos, pero no sabemos dónde va a terminar nuestro tablero, ¿no? Entonces, aquí podemos tener un factor que a lo mejor en la ciudad de Guadalajara no se puede presentar tan seguido, pero que sí puede pasar en otras áreas, que pueden ser áreas costeras, áreas donde el clima es muy cambiante entre frío, calor, lluvia y todo eso, que es la humedad. La humedad que se puede representar como un punto de rocío, es una variación entre calor y frío, que al tener un choque térmico, pues bueno, se van a generar estas pequeñas partículas de agua dentro del tablero que pueden afectar a nuestros dispositivos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos equipos desconectados dentro de un tablero, obviamente la temperatura interna pues es baja, no se va a generar calor y la humedad relativa prácticamente es nula o muy baja. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a conectar estos equipos o echamos a andar todas nuestras máquinas, necesitamos una disipación de calor. La temperatura interna va a ser mayor con respecto a la temperatura externa y aumenta la capacidad del aire de retener agua, ¿va? Y en un tercer contexto, un tercer punto, los equipos desconectados, la temperatura interna empieza a disminuir, el aire caliente se enfría
y el contacto con superficies frías se empieza a condensar. Esto es un ejemplo muy común, por ejemplo, cuando estamos en un carro estacionado o nuestro carro está estacionado, nosotros estamos haciendo a lo mejor alguna actividad física en una cancha de pádel o un gimnasio, yo qué sé, y entramos súbitamente al carro y se empieza a generar esa condensación en todas las ventanas, ¿no? Es algo muy parecido a lo que podría llegar a pasar en un tablero eléctrico, pero con la diferencia que el tablero no nos va a avisar o nos va a decir, oye, pues acá ahí dentro hay condensación. Él va a trabajar y todos los dispositivos van a tratar de hacer su trabajo. Ahora bien, si nosotros tenemos no la consideración de poder cuidar la temperatura dentro del tablero, vamos a tener afectaciones como las que les estoy mostrando a continuación, ¿no? Vamos a tener paros del proceso inesperados, se pueden generar incendios, ya en un caso muy drástico, se puede generar un incendio dentro del tablero, reducción del tiempo de vida de los componentes, obviamente, o que simplemente un equipo deje de funcionar, ¿no? Como puede ser un PLC o un variador, como hace unos momentos mencioné, ¿va? ¿Qué podemos hacer? Esto es muy importante porque en Finder tenemos que elegir la protección adecuada. ¿Y qué elementos nos pueden ayudar para eso? Pues Finder cuenta con los equipos para ventilación forzada y también de calefacción, ¿va? Les voy a hablar primero de un equipo que me llama mucho la atención porque tiene muchas variantes y que les quiero presentar. Por ejemplo, vamos a empezar con los ventiladores para uso interior, ¿va? Esto no quiere decir que lo voy a ocupar dentro de mi casa, sino más bien se refiere al lugar donde voy a instalar mi tablero, ¿va? Normalmente es en un cuarto eléctrico, que es un cuarto de 4 paredes, un techo bien guardadito y todo, ¿no? Estos ventiladores van a empezar con la familia 7F20. Eso es un dato súper importante. ¿Qué versiones les podemos ofrecer en mi marca? Pues primero el flujo de aire, que es algo súper importante. Podemos tener desde 24 hasta 700 metros cúbicos por hora, ¿va? Eso involucra que vamos a tener 5 tamaños, los cuales van a poder ustedes elegir en versiones de 120, 230 volts y también algunos en 24 volts de corriente directa, ¿va? Aquí les presento los tamaños mucho más grandes, que son de 550 y 660 metros cúbicos cuando tienen el filtro, y si tú le quitas el filtro, puede subir hasta los 700 metros cúbicos, ¿va? También otra gama nueva, bueno, lo digo nueva porque es la primera vez que lo menciono en una masterclass con ustedes, son los 7F30, ventiladores para exterior con certificación EMA 3R. A esto me refiero que este ventilador está hecho para que lo instalen en un tablero que pueda estar en intemperie. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pasado alguna caseta de peaje alrededor de México? Y hay algunos tableros que pueden estar a nivel de piso, en el exterior, o montado sobre un poste que también es al exterior. Ahí no podríamos, mejor dicho, sí podríamos meter un ventilador 7F20, pero estaríamos destinando un equipo no apto para ese ambiente. De allí que yo les recomiendo que ocupen los ventiladores 7F30 con las mismas características que previamente mencioné, ¿va? Y también esto es importante en los tamaños de los ventiladores que nosotros tenemos, porque esto involucra un corte que necesitamos realizar en nuestro tablero para que el ventilador entre perfectamente, ¿va? Ahora bien, ¿el ventilador con qué cosas puede contar? Primero trae una pestaña de sujeción bien rápida, sencilla, para poder extraer la tela filtro, ¿va? También cuenta con terminales pushing y los diferentes accesorios que les menciono acá. Pero antes de eso, quiero mostrarles que el ventilador de Finder, todos los ventiladores de Finder, cuando ustedes los adquieran, van a llegar en esta forma, ¿va? La rejilla con su pestaña de sujeción, con sus terminales push-in y el motor. Algo súper importante es que el ventilador, ustedes lo pueden convertir en ventilador o extractor sin necesidad de ocupar otro equipo o sin necesidad de meter un número de parte diferente. Lo único que hay que hacer es retirar estos 4 tornillos, quitar, voltear y volver a instalar, ¿va? Y esto lo hace mucho más fácil. En las terminales pushing nosotros decidimos hacerlo de esta forma porque queremos que la instalación de un dispositivo que en realidad es sencillo, pues lo siga haciendo en demasía, ¿no? Traen una cubierta de poliuretano aquí en todo el contorno para que cuando ustedes lo inserten quede perfectamente adherido al tablero y evitemos por estos lados la entrada de polvo o cualquier otra partícula pequeña. Ahora bien, la pestaña es muy fácil poderla retirar, solamente hay que hacerla hacia abajo y jalar hacia enfrente para poder adquirir la tela filtro del dispositivo. ¿Va? Ah, sí, perdón, sí, más arriba. Ok. Y
También es importante lo que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Las diferentes rejillas que ustedes pueden elegir, porque aquí, dependiendo del tamaño de ventilador que ustedes elijan, se recomienda que se elija perfectamente el mismo tamaño de la rejilla de salida en sus versiones 7F02 para interior, 7F03 para el exterior, ¿va? También algo súper importante es que nos los habían pedido muy pocas veces, pero la verdad es que también Finder escucha a los usuarios y tenemos los mismos ventiladores, pero ahora en tamaño negro. ¿Cuál es la única diferencia? Que si tú quieres romper un poco el paradigma de poder utilizar solamente ventiladores en un color, pues bueno, ya también hay color negro para que puedas tener un diferencial en tus proyectos, ¿va? Ahora bien, si te ha pasado que a lo mejor te empiezan a reportar fallas inesperadas por cambios de temperatura o por humedad, Finder cuenta con resistencias calefactoras. Esto es muy importante porque las resistencias son de tipo PTC, es decir, van a ser de autorregulación. Esto quiere decir que estas resistencias, cuando tú las alimentes, van a tardar cierta cantidad de tiempo para llegar a su potencia nominal. Y esto es porque no es una resistencia convencional, tampoco se va a poner al rojo vivo, tampoco te va a quemar por su cubierta plástica, que es esta cubierta que se ve en la imagen, que es como esta que les muestro, que trae una cubierta de alta resistencia, de alta densidad, para que cuando una resistencia, por ejemplo esta, que es de 150 watts, llegue a su potencia nominal, ¿quién nos ha quemado los dedos con un foco incandescente de 100 watts, ¿no? Cuando éramos niños, pues imagínate tener un equipo que te genere 150 watts alrededor de 20 minutos, pues cualquiera de acá yo pensaría no tocarla. Esta resistencia, obviamente, cuando la toques, la vas a sentir caliente, pero no te va a quemar por las características que mencioné. Ahora bien, dependiendo del tablero, vamos a tener diferentes variantes hasta 150 watts que pueden trabajar en 120, desde 120 a 230 volts, alterna o directa, o bien las más robustas que tenemos pueden llegar a tener una potencia de 250 o hasta 400 watts solamente en versiones de 230 volts. ¿Esto por qué? Porque esta versión, que es más compacta, también incluye un ventilador dentro del mismo cuerpo para que tanto calor en un punto se pueda disipar de manera ordenada alrededor de todos los dispositivos, ¿va? Pero también es importante lo siguiente, ¿cómo los voy a controlar? Si bien muchas veces, pues, bueno, dicen, meto un ventilador, lo dejo trabajando 24/7 y ya estoy asegurando una temperatura adecuada. Sí y no. Desde mi punto de vista no es lo más adecuado ni tampoco lo más correcto, porque si bien los ventiladores deben trabajar cuando la temperatura está alta, Finder cuenta con estos dispositivos que puedes tener primero dos opciones de termostatos. Para calor y frío, el de calor va a ser el ventilador o ventilación, mejor dicho, vamos a poner los conceptos de ventilación y calefacción. Los de ventilación son los de tamaño, los de color azul y los de calefacción, los de color rojo. Bien, estos ambos termostatos son bimetálicos, o sea, van a tener un diferencial de temperatura entre dos metales y cada vez que detecten una temperatura alta van a conectar o desconectar, ¿no? En el caso del azul. Estos termostatos van a ir desde 0 hasta 60 grados. Considero que es un parámetro bastante adecuado para las temperaturas que podemos llegar a tener dentro de un tablero eléctrico. Pero también les vamos a, la cuestión de esto es presentarles también un termohigróstato, que desde mi punto de vista es el equipo más adecuado para cuestiones cuando se te llegue a presentar humedad del tablero, principalmente porque este ya no es bimetálico, sino electrónico. Este dispositivo va a contar con 4 funciones. Estas 4 funciones lo que van a hacer básicamente es darle prioridad entre temperatura y humedad. Pero si tú ya tienes problemas de humedad, yo siempre te recomiendo agregar una resistencia calefactora más el termohigróstato, que te va a medir una humedad relativa que va desde el 50 hasta el 90%. Y como lo verás, es un dispositivo realmente pequeño, realmente delgado y que lo fácil es que se puede montar a rieldín de manera muy simple, ¿va? Aquí la forma en la que se van a conectar, pues realmente es lo más sencillo porque estos dispositivos de los termostatos solamente deben de interferir la línea que alimenta ya sea a tu ventilador o a tu resistencia calefactora. Y con esto vas a asegurar que tu ventilador solamente va a trabajar cuando cuando la temperatura aumente con respecto al termostato, la temperatura que hayas puesto, y se va a desconectar cuando ya haya hecho su función de bajar dicha temperatura, ¿va? También
Seguramente alguno de ustedes con esta charla, que hasta ahorita lo que llevamos, pueden decirme, oye Alberto, está muy padre esto que me estás contando, pero ¿qué onda? ¿Quién me puede ayudar a elegir ya sea un ventilador, de qué flujo o una resistencia, de qué potencia? Pues básicamente nosotros tenemos en la página de Finder o escaneando este código QR, los va a direccionar a donde tenemos nuestra calculadora rápida, donde vas a poder elegir ya sea, más bien, no vas a poder elegir, vas a tener la opción de meter las condiciones reales de tu tablero y la calculadora te va a elegir qué ventilador o qué resistencia necesitas. ¿Y qué datos necesito, Alberto, para poder meterlas aquí en la calculadora? Es muy fácil. Primero vas a necesitar las características de tu tablero, me refiero a qué material, de qué material está hecho, en qué posición lo vas a colocar o dónde lo vas a colocar, ahí te da unas opciones de montaje. También el material del mismo tablero y sus dimensiones. Las dimensiones son súper importantes. Te va a pedir también la carga térmica de todos tus dispositivos dentro del tablero. Te va a elegir la temperatura, te va a preguntar, perdón, la temperatura que deseas dentro de tu tablero y la que tienes afuera de tu tablero. Además de qué nivel de tensión es el que vas a poder llegar a tener dentro de tu tablero para alimentar los dispositivos que te va a seleccionar. Y listo, con esto, bueno, un dato también muy importante de la calculadora es que te pregunta a qué nivel con respecto del mar estás para poder elegir los dispositivos. Y con esto tú ya vas a tener un número de parte ideal para tu tablero, ¿va? En esta calculadora. Ahora bien, dentro de también de los accesorios de Finder, que yo creo que ahorita muchos de ustedes van a decir, oye, ¿a poco Finder maneja lámparas? Sí, sí las manejamos. También una buena práctica es tener iluminación para cuando la necesito dentro de mi tablero, ¿va? Ahora bien, Finder tiene lámparas de diferentes características, ¿va? Todas son igualitas a estas, que más o menos miden como 35 centímetros, 30 centímetros, ¿va? Pero algo muy importante de estas luminarias es que son de sujeción magnética, ¿va? Aunque bien, todas traen este anclaje que lo podemos dejar atornillado, pero esto es para lograr lo siguiente, que se puedan poner de manera magnética. Si bien los que ya utilizan luminarias dentro de sus tableros, las dejan siempre en una posición que normalmente es en la parte de arriba. Pero si yo tengo un PLC o tengo un variador y necesito trabajar o simplemente necesito tener una muy buena iluminación, lo único que tienes que hacer es retirarla, jalarla y pegarla en un costado de tu tablero, ¿no? O en la puerta, donde tú gustes, en una parte metálica y sigues manteniendo el flujo de la lámpara, ¿va? Esto es súper importante y es algo muy sencillo que quiero que ustedes contemplen en sus tableros, ¿va? Estas lámparas del tipo 7L46 son de 1200 lúmenes, un flujo yo creo bastante adecuado para mantenimientos o simplemente para mantener bien iluminado el tablero. Pero también dentro de las lámparas nosotros tenemos diferentes modelos, ¿va? ¿Cómo elegir la lámpara adecuada para mi tablero? De la siguiente manera. Ustedes van a tener, si ustedes son más tradicionales y les gusta siempre tener un interruptor, ustedes pueden elegir la terminación 1200, que es la que cuenta con un interruptor on-off, como el que les muestro, un pulso prende, un pulso apaga, así de simple. Pero también vamos a contar con una lámpara que puede traer un sensor de movimiento, ¿va? Para que ya no tengan que meterle mano a la lámpara, simplemente este pequeño sensor con terminación 2200 es como deben de elegir su lámpara. Con este sensor, ustedes abren el tablero, se va a encender la lámpara, cuando ya no detecte movimiento, después de 3 minutos, se apaga, ¿no? O finalmente la lámpara con terminación 0200. Esta lámpara no trae nada y se recomienda que la uses solo si tú vas a meter un interruptor en la puerta para que cuando abras se prenda y cuando cierres se apague, ¿va? Las lámparas el nivel de tensión es bastante bueno porque hay dos versiones. Puede ser una de desde 12 hasta 48 volts de alterno directa, es indiferente, o la más común, desde 110 a 240 volts de corriente alterna, ¿va? Esta es reitero, una muy buena práctica tener una lámpara que sea de sujeción magnética, que tenga 3 formas diferentes de poderla encender y además que yo la puedo ocupar en cualquier área donde pues necesite o tenga una parte metálica para quitarla y ponerla, ¿va? Y también aquí les presento cómo se vería su lámpara dependiendo qué es lo que ustedes elijan.
Y también algo muy importante que quise agregar en mi presentación son los bloques de distribución, ¿va? Si tú haces muchos tableros donde llegues con calibres diferentes o calibres muy grandes, de un cero, dos ceros o lo que tú necesites, los bloques de distribución es una muy buena manera de poder llegar con el alimentador a tu tablero, ¿va? Aquí nosotros rápidamente en Finder tenemos diferentes capacidades. Podemos tener desde 80 amperes, 125, 175, 250 y el más grande hasta 400 amperes, ¿va? Cada vez que tú elijas uno de estos bloques de distribución, vas a tener diferentes cantidades de salidas para diferentes calibres, ¿va? Esto es muy importante porque si yo llego con un calibre bastante grande o ya sea uno por fase o dos por fase, pues bueno, estos equipos te van a ayudar mucho a llegar a un punto con un calibre grueso y de ahí hacer tus derivaciones que pueden ser aire acondicionado, alumbrado, contactos, equipos críticos, ¿no? Esto es también una muy buena práctica que puedes solventar con equipos de Finder, ¿va? Y finalmente, a lo mejor lo sabían o no lo sabían, Finder cuenta con tomacorrientes para tablero eléctrico, ¿va? Estos tomacorrientes, principalmente Finder lanzó, como Finder es una marca italiana, lanzó los tomacorrientes con tomas europeas, ¿va? Y sí se ocupan en México, poco, pero sí se ocupan. Pero si tú quieres tener la conexión rápida para poder, no sé, conectar tu laptop porque estás programando o simplemente porque a lo mejor tu novio, tu esposa o yo qué sé, te está escribiendo y no quieres no contestarle, puedes conectarlo rápidamente en un tomacorriente de la familia 7U de Finder, ¿va? Son dispositivos bastante pequeños, igual van para Rieldin. Y por ejemplo, el que yo tengo no tiene LED indicador, pero hay dos versiones, sin LED o con LED, ¿va? Y estos equipos te pueden aguantar máximo hasta 15 amperes. También es una muy buena práctica, reitero, porque si bien a lo mejor ustedes no lo tienen contemplado en su tablero y hacen su tablero muy bonito y queda perfecto y hacen las consideraciones que anteriormente mencioné, siempre tener un punto donde te puedas conectar es una muy buena manera para que se te presente cualquier, no sé, cualquier circunstancia que necesites conectar algún dispositivo, pues bueno, siempre dejar un toma corriente es muy bueno. Pero también con algunos integradores con los que he platicado, pues bueno, no todas las máquinas son americanas, no todas las máquinas tienen una clavija de conexión americana, entonces, y muchos equipos vienen de algunos otros países, de algún otro continente, pues bueno, también si necesitas una clavija de conexión de tipo europeo, pues bueno, lo bueno es que acabas de enterarte que también Finder ya cuenta con ella, ¿no? Y pues bueno, todos estos dispositivos que acabo de mencionar, pues los pueden adquirir obviamente con nuestros compañeros de Acotron. Ellos ya los conocen, saben cómo elegirlos. Y también algo muy importante de esto es que ellos cuentan con el catálogo Gama de la versión 2025, que es el año en el que estamos, que aquí podrán hallar todos los dispositivos en la sección, ustedes le pueden preguntar, oye, necesito un Gama y estrictamente necesito ver la página 9, donde ustedes encontrarán en este apartado todos los accesorios que son para tableros, ¿no? Que previamente habíamos mencionado, ¿va? Aquí como pueden ver, pues la lámpara alumbra bastante bien, ¿no? Para que nosotros podamos hacer este, para que podamos trabajar esta lámpara, pues ahorita obviamente no se va a poder apagar porque la que tengo es con sensor de movimiento y pues como su servidor la está tomando, pues la lámpara simplemente no se va a apagar, ¿va? Pero, reitero, lo que había mencionado, que esta lámpara, pues bueno, al ser magnética, pues nos ayuda perfectamente para poderla pasar de un lugar a otro, ¿va? Haciendo tanto énfasis en estos equipos, ahorita con todo lo que ha pasado aquí en Guadalajara, ¿no? Y no hablo de los baches ni nada de eso, que sí es un tema bastante interesante para un servidor que tiene poquito aquí en la ciudad. El tema de la humedad, ¿va? Algunas visitas que he desarrollado con algunos otros clientes también, las fallas principales de de las fallas, las razones, es por la humedad. Entonces, no echen en saco roto lo que les mencioné de las resistencias. Es un dispositivo bastante noble porque no requiere mayor mantenimiento, solo el termostato y su alimentación para que pueda funcionar. Y créanme, es una inversión muy pequeña, que el retorno es muy rápido y que puede ayudarles a prolongar la vida útil de sus equipos y sobre todo evitar que les generen reclamaciones porque lo que ustedes están entregando falló en un corto plazo
eh, no sé, falló de manera inesperada, ¿va? Y es un accesorio que no va a aumentar en el costo, no, de manera muy significativa en su tablero, no lo va a hacer, y ustedes van a poder presentar un diferencial a cualquier otro con el que estén compitiendo, ¿va? Y lo que les mencionaba de los ventiladores, pues también es algo muy importante porque pues con los cambios de temperatura que hemos tenido, no solamente en Guadalajara, sino puedo decir a nivel mundial, pues considéranlo para los equipos que cada vez, como se les va agregando más electrónica, pues son más pequeños y obviamente al ser equipos electrónicos son más susceptibles a fallas por cuestiones muy sencillas. Y veamos, los invito a ver este siguiente video. Esto no es una pantalla, es una computadora industrial. ¿Qué diferencias tiene contra una HMI convencional? Si quieres saber las aplicaciones donde puedes utilizar este tipo de equipos, te invito a nuestra próxima Masterclass el próximo 7 de agosto a las 9:15. Pues listo, compañeros, creo que esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco que se hayan conectado también por la disposición en su tiempo y nos vemos a la próxima. Gracias.